Bienvenidos a Fisiogalactic, donde aprender sí es posible. En este video les brindamos algunas claves muy útiles para entender los nombres de las articulaciones del cuerpo humano. Atlanto-occipital, esternocostoclavicular, tibio-astragalina, carpometacarpiana. Estos y otros son algunos nombres de las articulaciones de nuestro cuerpo, aparentemente muy difíciles de leer, de escribir e incluso de pronunciar, cuanto más de estudiar. Una estrategia es memorizar estos nombres, pero cuidado, son muchos nombres y la memoria tiende a fallar. Por eso lo mejor y lo que nosotros les recomendamos es ponerle lógica y amor y aprender será muy sencillo. Para ello entonces les podemos decir que deben considerar cuatro aspectos a la hora de querer nombrar una articulación. El primero es muy importante conocer los nombres de los huesos. Segundo, identificar las partes de los huesos, porque ustedes saben que cada hueso tiene unas partes en específico. En un tercer momento, para poder nombrar la articulación, es importante unir el nombre de los huesos que se están articulando. Generalmente en una articulación, dos huesos se unen, generalmente. Por tanto, que el nombre de la articulación va a ser el resultado de el hueso uno más el hueso 2. Y por cuarto aspecto, importante considerar que todas las articulaciones se nombran en femenino. Vamos con un ejemplo. ¿Cuál será el nombre de la articulación entre el fémur y la tibia? Si consideramos estos cuatro aspectos, entonces tenemos los nombres de los huesos fémur y tibia, ahí los estamos observando también. Identificamos las partes de los huesos, sabemos que entonces el fémur está unido por sus cóndilos y la tibia con sus cóndilos también se unen al fémur. Vamos a unir el nombre de estos dos huesos nombrado en femenino. ¿Cuál será el nombre resultante de la articulación? La articulación femorotibial. Exactamente, articulación femorotibial. Ahí lo tenemos, unión de fémur más tibia en femenino, femorotibial. Pero atención, hay algunas articulaciones cuyos nombres incluyen parte específica de uno de los huesos articulados. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será el nombre de la articulación entre el húmero y la escápula? Ya tenemos los nombres de los huesos, húmero y escápula, identificamos las partes. Tenemos que el húmero se articula en la cabeza con la escápula en la cavidad glenoidea. Vamos a unir entonces el nombre de estos dos huesos. Húmero y escápula en femenino nos quedaría la articulación escápulo-humeral. Pero estamos diciendo que hay que tener precaución porque algunas articulaciones se nombran con sus partes específicas. Este es el caso entonces de esta articulación que nos daría como resultado la articulación glenohumeral. ¿De dónde resulta esto glenohumeral? Pues de la cavidad glenoidea que se une con el húmero, entonces se nombra de esta forma articulación glenohumeral, que es lo mismo que escápulo-humeral. ¿Cuál de las dos es correcto? Ambos son correctos. Lo importante es que lo consideren porque en algunos libros de anatomía pues las van a encontrar con un nombre o con el otro, para que no vayan a pensar que son dos articulaciones distintas. Es la misma articulación. Y hay que tener otra precaución. Y aquí les pusimos que hay algunas articulaciones que tienen apellido. ¿Cómo así apellido? Vamos con un ejemplo. ¿Cómo se llama la articulación entre el radio y el cúbito? Ya tenemos los nombres de los huesos, radio y cúbito. Identificamos las partes donde se unen. Unimos estos dos nombres en femenino. Nos quedaría la articulación radiocubital. Pero es necesario ponerle un apellido. ¿Por qué? Porque el radio y el cúbito se unen en dos porciones, en la parte proximal y en la parte distal, y estas dos palabras sería el apellido. Por tanto que al nombrar la articulación radiocubital, tengo que ponerle un apellido. Si estoy hablando de la articulación más cercana al codo, tengo que usar radiocubital proximal. Si estoy usando o nombrando la articulación entre radio y cúbito, pero que está cercana a la mano, tengo que usar radiocubital distal. Esta palabra proximal y distal es una palabra de dirección anatómica. De manera muy general y muy sencilla, lo proximal es todo lo que está más cerca hacia la cabeza
Y lo distal, pues es todo lo que está más lejano de la cabeza. Por tanto, aquí tenemos radiocubital proximal, es justo lo que está cerca del codo, el codo está mucho más cerca de la cabeza que la mano y por lo tanto la mano es radiocubital distal. Esperamos que estas herramientas hayan sido de utilidad para ustedes, que con esto puedan nombrar el resto de todas las articulaciones del cuerpo. Si siguen estas mismas indicaciones, de seguro que lo podrán hacer. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que sí es posible aprender anatomía, hay que dedicarse, esforzarse, ponerle lógica y mucho amor. Visiten nuestra página www.fisiogalactic.com, donde podrán encontrar cursos completos de este y otros temas para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la anatomía y de las carreras del área de la salud.